Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, estamos en esta tarde con Darío Mizrahi, él es sociólogo y analista internacional. Vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, el tema del día. ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, buenas tardes, Jessica. Bueno, contanos, primero para entendernos y para la gente que no sabe, ¿cómo es el sistema electoral en los Estados Unidos y cómo es el tema también de los colegios electorales y por qué son tan importantes? Bueno, en Estados Unidos el sistema electoral es indirecto. Eso significa que las personas no votan al presidente, si bien cuando entran al cuarto oscuro y ven las boletas figura el nombre de los candidatos a presidente. En realidad votan a una serie de personas que son los electores, que van a ir después al colegio electoral y a representar ese voto que votó el ciudadano, en principio se supone obligatoriamente en favor del mismo candidato para el cual se estaban presentando, aunque ha habido casos en la historia de pequeñas variaciones. ¿Cuál es el punto? Que cada estado tiene un determinado número de electores relativamente en función de la población, aunque no es exactamente proporcional, pero en principio es así. Entonces, por ejemplo, California tiene 55 electores, porque es el estado más grande del país, y después todos los estados más chicos tienen 3 electores cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Que el que gana en cada estado, aunque gane por un solo voto, se lleva la totalidad de los electores. Hay solo 2 estados chiquitos en donde esto no es así, pero después en todos los otros 48 estados y en Washington, D.C., funciona de la misma manera. Entonces, en realidad, para entender las elecciones en Estados Unidos, uno tiene que saber que en realidad no es una elección nacional en la cual, bueno, el que suma más votos gana. En realidad son 51 elecciones y hay que ver quién gana cada una de esas 51 elecciones en cada estado y en función a ir haciendo la suma de cuántos electores va ganando cada uno. El colegio electoral se compone por un total de 538 electores. Hay que sacar sí o sí por lo menos 270 para ganar. Y bueno, en ese conteo es el que estamos ahora siguiendo con intensidad y atención. Bueno, se hablaba mucho también en redes sociales. Es una elección que se vive también mucho por Twitter, ¿no? Entre todas las redes sociales. ¿Por qué algunos analistas o algunos periodistas hablaban de fraude? Bueno, en realidad ningún analista serio habla de fraude. Básicamente la denuncia de fraude viene del lado de la campaña del presidente Donald Trump, que era algo que ya él venía instalando desde hace meses, porque Estados Unidos, si bien es una democracia, indiscutiblemente es una democracia que, bueno, no cumple con algunos de los estándares que se esperan para los países más desarrollados y más consolidados democráticamente del mundo occidental, como podría ser cualquiera de los países de Europa o en América Latina, países como Canadá e inclusive, a pesar de las dificultades, Argentina, Chile. Entonces, una de las dificultades que hay es que es bastante restrictivo quién puede votar y quién no. Primero que el registro, más allá de que el voto es voluntario, pero que esto es así en todo el mundo más desarrollado, el voto siempre es voluntario, son muy pocos los países donde el voto es obligatorio, insisto, en el mundo más industrializado, pero más allá de eso hay que registrarse. Entonces en algunos estados el tema del registro es dificultoso y eso también influye. Y hay otra cuestión, que es que se vota un martes, y parece que no, pero el hecho de que se vote un día laborable, bueno, para muchas personas hace muy difícil ir a votar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde hace tiempo se viene desarrollando cada vez más un método que es el voto por correo, pensado originariamente para la persona que por ahí no iba a poder votar ese día porque iba a estar, supongamos, en una ciudad distinta o en otro país, y se fue, digamos, flexibilizando las reglas por las cuales alguien puede votar por correo. Y claro, el voto por correo lo que permite es que aquel que no puede habitualmente ir a votar pueda expresar su voto. Bueno, esto tiene un sesgo que beneficia al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque los sectores que más en general tienen mayores dificultades para ir a votar son los sectores de bajos recursos, son la gente joven y son, por ejemplo, el electorado latino, el electorado afroamericano. Entonces, al aumentar la participación de estos sectores, el Partido Demócrata se ve beneficiado porque el Partido Republicano es fuerte entre la gente más grande, de mayores recursos. Entonces Trump venía haciendo toda una campaña para desalentar el voto por correo, diciendo que es fraudulento y demás, mientras que el Partido Demócrata, consciente de que era una posible ventaja, venía estimulando, voten por correo, voten por correo. Entonces, bueno, se pasó un poco lo que se esperaba que podía pasar.
que es que cuando empiezan a contarse los votos, se votan en muchos estados, se cuentan primero los votos que se produjeron ese mismo día, es decir, el martes, y después, una vez que se terminan de contar esos votos, se empiezan a contar los votos por correo. Entonces, claro, al principio en muchos estados parecía que Trump tenía una ventaja muy grande, que a medida que se fueron abriendo los votos por correo se fue achicando. Con una cuestión adicional, que es que uno envía el voto, muchas personas enviaron el voto el lunes, pongamos. Pero claro, por trabas en el sistema postal, por ahí el voto llegaba el jueves. Recién hoy está llegando ese voto. Entonces, en algunos estados dijeron, los vamos a recibir y los vamos a contar siempre y cuando se hayan enviado antes. En otros estados no. Entonces, al ver que la elección se le está escapando a medida que entran estos votos, es que la campaña de Trump empieza a denunciar un fraude que realmente no tiene bases legales. Hablando un poco de la composición sociológica de un país tan grande, ¿no? ¿Por qué se nota más en la costa una tendencia quizás anti-Trump que en el centro? ¿Qué tiene que ver eso con la misma composición de los Estados Unidos en sí? Bueno, en realidad la gran diferenciación es en entornos rurales o semiurbanos y las grandes ciudades. Las grandes ciudades de todo el país son demócratas. ¿Por qué? Porque básicamente en las grandes ciudades es donde vemos las personas más integradas al mundo global, donde están las personas que en general con mayores estudios, que están más acostumbradas a convivir con la diversidad, porque en las grandes ciudades se ve gente de distintos países, de distintas religiones, de distintos color de piel. Entonces, bueno, ese entorno más, lo que uno llamaría más liberal, más diverso, también más competitivo en términos inclusive económicos y demás, tiene bastante afinidad con el discurso del Partido Demócrata, que un poco abraza esa diversidad, se manifiesta siempre en contra de la discriminación, dice que tiene que haber tolerancia entre los distintos grupos sociales. Entonces es un electorado que tiene centro demócrata, inclusive en estados republicanos, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a Texas lo va a ganar Trump. Lo ganó, ya se lo dieron por ganado a Trump, pero en Houston, por ejemplo, ganó el Partido Demócrata. Entonces, este mismo fenómeno lo vemos en todos lados. ¿Y qué pasa? Que en las costas están las grandes ciudades, que eso tiene que ver con cómo se desarrolló Estados Unidos, que fue básicamente, sobre todo, de costa a costa, primero de la costa este, que es donde se instalaron los primeros migrantes, hasta que ahí donde está Nueva York, Filadelfia, Boston, bueno, todas las grandes ciudades. Y después en el medio hay, bueno, mucho desierto, campo y demás, y después está la costa oeste, donde está California, que es, bueno, un estado liberal por excelencia. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa en el resto del país? Sobre todo en el centro, que son estados poco poblados, donde tiene mucho más peso, son pequeños pueblos. Bueno, que hay una mentalidad que es más conservadora. Es un fenómeno habitual en todo el mundo, digamos, que es las personas que están menos acostumbradas a convivir con la diversidad, con el otro, y que por ahí en muchos casos también lo que tenemos es que vieron un deterioro en sus condiciones de vida en las últimas décadas, porque el mundo es más competitivo y es más incierto, y por ahí hoy marca mucha más diferencia tener un título universitario o no. Entonces ven con sospecha y ven con malos ojos la globalización y muchos de los cambios de las últimas décadas, y entonces se sienten atraídos por un discurso como el de Trump, que es muy antiglobalización, que es muy bastante en contra de la diversidad, que plantea un discurso nacionalista fuerte y la idea de reconstruir una América, un Estados Unidos del pasado que supuestamente fue mejor. Darío, ¿cómo afectaría un resultado definitivo a la Argentina, sea por uno u otro candidato, en las relaciones entre ambos países? Yo no veo que ninguno de los dos resultados genere un cambio significativo para la Argentina. Obviamente, la relación del gobierno argentino con el gobierno de Donald Trump está especialmente afectada porque hubo una serie de cortocircuitos diplomáticos desde que asumió Alberto Fernández. El primero, que en el día de la jura estaba la presencia, se decía que no iba a haber representantes del gobierno de Venezuela y finalmente hubo. Principalmente la gestión que hizo el gobierno argentino para tratar de que el candidato estadounidense al Banco Interamericano de Desarrollo, que era Mauricio Claver Carón, no fuera electo, de que tratar de que se eligiera a otro candidato. Obviamente eso cayó muy mal en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay como una relación que está bastante dañada en ese sentido. Y además hay un punto que uno podría decir que la gestión Trump es como mucho más blanco-negro en términos, digamos, de su visión de América Latina, y es básicamente
chavistas y antichavistas. Entonces uno podría decir que cualquier mínima independencia ya va a ser atribuida como, bueno, forma parte del eje del mal chavista, y un poco eso es lo que pasó. Ahora, Biden, algo de esto se va a suavizar, es una nueva gestión, hay un poco un empezar de nuevo. Ahora, los intereses estratégicos de Estados Unidos no van a cambiar porque cambie el partido que está en la Casa Blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la gestión Biden, Venezuela va a ser una dictadura, no va a cambiar su interpretación. No va quizás a amenazar con una intervención militar, que era algo en lo que Trump coqueteaba, aunque probablemente nunca iba a hacer, pero que por lo menos sí estaba, ¿no?, con un discurso muy beligerante. Por ahí apuesta un poco más al diálogo, se pliega más a la estrategia de la Unión Europea, que también considera que Venezuela es una dictadura. Y entonces, ¿qué es lo que va a pretender Estados Unidos? En eso, insisto, va a haber continuidad. Acompañamiento a sus políticas. Entonces, en la medida en que en la OEA, en el Grupo de Lima, Argentina acompañe la posición mayoritaria, va a poder tener buenas relaciones. Ahora, si Argentina continúa con la línea que viene manteniendo, donde la OEA vota en contra del informe del Bachelet, donde su propio embajador ante la OEA critica el informe de Bachelet, que tenía bastante consenso, donde marca distancia al Grupo de Lima, entonces donde la medida que sigue con esta posición ambigua, y es muy difícil, digamos, que Estados Unidos lo considere un aliado del gobierno argentino, y no veo ninguna razón por la cual vaya a querer ayudar a Argentina desde ese punto de vista. Claro. Bueno, y para terminar, ¿cuándo estarán los resultados definitivos aproximadamente? ¿Para cuándo se esperan? Bueno, hay un punto central que es que se resuelva el estado de Nevada, que es el que le falta a Biden para llegar a los 270 electores que necesita para ganar el colegio electoral. Es posible que se conozca hoy los datos de Nevada, porque ayer no quisieron contar los votos por correo, quisieron esperar recién a hoy. Entonces es posible que en estas horas se declare ganador a Biden de Nevada. Biden tiene una pequeña ventaja en Nevada, se supone que con los votos por correo debería ampliar esa ventaja, o en todo caso mantenerla. Entonces si Biden gana Nevada, bueno, ya virtualmente pasaría a ser presidente electo. Pero bueno, al mismo tiempo va a haber que esperar. ¿Por qué? Porque por un lado, porque en realidad el presidente no se oficializa hasta en enero, en rigor. Primero es el 14 de diciembre, se juntan los miembros del colegio electoral y oficializan el voto. Y después, en la primera semana de enero, se cuentan los votos del colegio electoral y ahí se oficializa el presidente, ¿no? Y al mismo tiempo, más allá de esto que serían en principio trámites formales si la elección no fuera disputada, obviamente Trump está tratando de pedir recuento de votos en Wisconsin y en otros estados, ver si la justicia puede anular algunos votos que se habilitaron. Yo creo que son estrategias que no van a dar resultado, pero que pueden demorar un poco más la cuestión más de la oficialización del vencedor. Pero lo que hay que esperar principalmente es Nevada. Si hoy Nevada se confirmara, bueno, ya no habría mucho más que decir y Biden sería oficializado presidente. Darío, muchísimas gracias por este contacto con el Explorador. No, por favor, un placer. Hasta luego. Así pasaba entonces Darío Mizrahi, es sociólogo, analista internacional, para contarnos un poco cómo está el panorama hoy en los Estados Unidos en esta elección a presidente. Adelante ustedes.